Primera de Crónicas 22:11. Un hermano amado me preguntaba el jueves: ¿y cómo hacemos para alcanzar la prosperidad? Pues a través de descubrir todos estos momentos de nuestra vida y evaluar cómo lo hemos hecho o cómo lo vamos a hacer. La prosperidad es una condición de nuestra vida. No es el resultado de un negocio, no es que caiga un costal de dinero del cielo, sino la prosperidad es una condición de nuestro espíritu. La Biblia nos habla hoy, dice: prospera así como prosperas en las cosas espirituales. Entonces, ¿cómo logramos nuestra prosperidad? Alcanzando esas situaciones en nuestra vida, pero resolviéndolas de la mejor manera, como el Señor lo resolvía, como el Señor nos pide que lo resolvamos. Primera de Crónicas 22:11 al 13 dice entonces: ahora pues, hijo mío, el Señor sea contigo para que prosperes y edifiques la casa del Señor tu Dios, tal como Él ha hablado de ti. ¿Tú sabías que el Señor alguna vez ha hablado de ti? El Señor ha hablado de ti. Aunque no lo creas, que el Señor te dé prudencia y entendimiento y te dé dominio sobre Israel para que guardes la ley del Señor tu Dios. Entonces prosperarás si te cuidas de observar los estatutos y ordenanzas que el Señor ordenó a Moisés para Israel. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni te acobardes. ¿Por qué la palabra en Segunda de Crónicas habla de que para prosperar hay que esforzarse y ser valiente? Porque la prosperidad hay que pelearla. La prosperidad hay que ganarla. Por eso es que nosotros le hemos puesto a esta secuencia de prédicas: peleando tu prosperidad. Yo creo que esta es la parte 3, ya, si no me equivoco. Pero miremos un poco con más detalle qué es lo que está hablando aquí este libro. Edifica la casa del Señor tal como Él te lo ha dicho. ¿De qué casa está hablando el Señor? Vamos a construir una casa, hermano. Yo ni terreno tengo todavía, hermano, pero en algún lado voy a hacer. El Señor está hablando de la casa de tu corazón. ¿Hay un lugar para Él? ¿O no hay espacio en nuestro corazón para el Señor? Nosotros hacemos nuestros mejores esfuerzos para vivir de la mejor manera, cada quien con sus posibilidades. Pero yo imagino que en tu casa por lo menos hay una escoba, un trapeador, un sacudidor, algo con que mantener pues agradable el lugar donde tú vives. Me imagino que cada cierto tiempo haces tu cama, cada cierto tiempo limpias la refrigeradora. Amén, hermano, yo lo hago 2 veces al día. Gloria a Dios. Pero ¿cómo está la casa que nosotros le estamos edificando al Señor? Fíjate, hermano, que la dejé a medias. Ahí está, unos ladrillos puestos, pero no la terminé. ¿Cómo se mira una casa que la dejan a medias? Se mira fea, ¿verdad? Se empiezan a oxidar los hierros, se miran, se empieza el bloque a desmoronar. ¿Cómo está la casa que tú le estás construyendo al Señor? ¿Es una casa digna para que el Señor entre a habitar en tu corazón? ¿Es una casa limpia donde el Señor puede descansar? Esa cama que tú le ofreces al Señor en tu corazón tiene sábanas limpias, una almohada que huele rico para el Señor. ¿O hay mucho desorden en nuestra casa? Hay pecado en nuestra casa, hay suciedad en nuestra casa. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo hablamos? Eso dice la palabra: tu boca habla, dice lo que hay en tu corazón.
Entonces dice la palabra que aquí el Señor nos ha pedido que edifiquemos la casa del Señor. Esa casa la tenemos que edificar en nuestro corazón. Dice, el Señor sea contigo para que prosperes. No solo tenemos que edificar la casa, sino tenemos que asegurarnos que Él venga a vivir en nuestra casa. Cuando el Señor llega a vivir a nuestra casa, inmediatamente vamos a empezar a prosperar. Porque Él todo lo que toca lo prospera. Todo lo que la planta de sus pies pisan, Él lo conquista. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, que somos sus hijos. Y Él dijo, mayores cosas harán ustedes. Ya estamos haciendo mayores cosas de las que hacía Jesús. Entonces prosperarás, dice el verso 23, si te cuidas de observar los estatutos y ordenanzas que el Señor ordenó a Moisés para Israel. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni te acobardes. ¿Por qué la palabra dice que no nos entre temor y nos acobardemos? Porque la prosperidad hay que pelearla. ¿Y qué significa pelear? Que hay alguien que se va a oponer. Si no, diría, ve y recógela. Extiende tus manos y recíbela. Hay que pelearla con esfuerzo y con valentía. Se va a levantar el enemigo en contra tuya. Ese que viene a robar, matar y destruir, se va a levantar en contra tuya. Porque ese no quiere que prosperes. Y ahí empieza la guerra espiritual. Con palabra, decretando sobre tu vida, esforzándote. Van a haber días que te vas a levantar con ganas de ni siquiera dar un paso. Pero el Señor te dice, levántate, esfuérzate y sé valiente, no te acobardes. Hoy decía la palabra profética que hay llamamientos en este lugar. Yo siempre lo he creído, siempre lo he dicho, ustedes no son ovejitas. Ya no es tiempo de ser ovejitas. Fueron alguna vez, pero de los que yo veo aquí, ninguno de ustedes es ovejita ya. Aquí hay siervos, hay ministros, hay servidores del Señor, hay gente que tiene ministerio, hay profetas, hay pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, ¿por qué no? Hermano, yo no lo veo todavía, no lo siento. No es de sentirlo, es de creerlo cuando el Señor te llama. Entonces, otra condición más para empezar para seguir peleando nuestra prosperidad. ¿Tienes una casa para el Señor? ¿Has edificado una casa para que el Señor entre a vivir contigo? Si sí, qué bendición. Solo asegúrate de que esa casa se mantenga limpia, se mantenga en condición para recibir al Señor. ¿Cómo, hermano? Si te cuidas de observar los estatutos y las ordenanzas que el Señor ordenó. O sea que si yo cumplo la palabra, esa va a ser la forma de cómo yo voy a tener limpia y ordenada mi casa para el Señor. Pues así es. Así dice la palabra. Y aquí en el verso 11 a mí me llama la atención. Voy a leerlo todo otra vez. Pues ahora pues, hijo mío, el Señor sea contigo para que prosperes y edifiques la casa del Señor, tu Dios, tal como Él ha hablado de ti. ¿Tú sabes qué ha dicho el Señor de ti? ¿Alguno de ustedes sabe qué ha dicho el Señor de ti? Eres como la niña de mis ojos, por ejemplo. Y en la intimidad, en lo privado, ¿qué ha dicho el Señor de ti? ¿Qué crees tú que dice? Cuando se abrieron los cielos en el desierto, cuando estaba bautizando a Jesús, el Señor dijo, ese es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. ¿Ya el Señor habla de ti? ¿O todavía no? Cuando el ministerio del Señor Jesús a los 30 años inició, esta es la primera vez
creo yo, que en la palabra el Señor habla de su Hijo. Todo el Antiguo Testamento es una sombra, es una figura del Nuevo. Y en Isaías y en un montón de libros se habla ya de Jesús, pero en el Nuevo Testamento, en el momento en que inicia el ministerio de Jesús, se abren los cielos y la voz se escucha: ese es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Cuando el Señor empiece a hablar de ti, prepárate, porque ya es el tiempo. Y hoy el Señor ha dicho de ti: tienes un llamado, tienes un ministerio. Decreta sobre aquello que tú crees que no está vivo. Decrétale y ordénale que se levante. Eso es lo que Dios está diciendo de nosotros. ¿Qué dijo el Señor para nosotros este año? Número 13 es un año de maldición en la Biblia. Y el número 13 no es un año positivo para el mundo. Eso lo dicen los analistas, así lo explicó el apóstol. Pero la palabra del Señor dice: pero para ti yo he cambiado el día de maldición en bendición. El Salmo 113 dice: yo te pondré y te sentaré donde se sientan los príncipes del reino del Señor, y te gozarás al ver tus hijos, la que era estéril. Por eso dijo la palabra hoy: lo que tú crees que es imposible, hazlo posible. No es imposible para alguien estéril tener un hijo, es imposible, pero para Dios es posible, porque es estéril, dice la palabra, que se gozaba al ver a sus hijos. ¿Qué está diciendo el Señor de ti? Es necesario levantar una casa para Dios en nuestro corazón, y eso nos llevará a prosperidad. Y solo en estos 3 versos el Señor habla de prosperidad 2 veces. En el 11 dice: ahora pues, hijo mío, el Señor sea contigo para que prosperes. El Señor sea contigo para que prosperes. Si el Señor no está contigo, no podemos prosperar. Y en el verso 13 dice: entonces prosperarás si te cuidas de observar los estatutos y ordenanzas. En 3 versículos 2 veces habla de prosperidad. Que el Señor esté contigo y que guardes lo que te está mandando a decir. En otras palabras, sé obediente, o seamos obedientes con lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. ¿Qué te está pidiendo el Señor hoy? Hermano, no sé, tal vez me está pidiendo el Señor que levante un ministerio. Pues tal vez sí, pero tal vez antes de eso nos está pidiendo que perdonemos, que nos consagremos, que pidamos perdón por nuestros pecados, que busquemos más su presencia, que le busquemos en oración. El domingo pasado hablábamos el verso donde dice que un levita entró a habitar a mi casa. ¿Por qué un levita? Porque es el que hacía el sacrificio. ¿Y cómo se hace el sacrificio hoy? Con alabanza y con adoración. Avancemos otro poquito. Miremos Segunda de Crónicas 14:7. Segunda de Crónicas 14:7. Todos aquellos que están apuntando todos esos tips, ahí les encargo que pongan estos también, los que acabamos de ver: edificar casa y obedecer al Señor. Ya van 2 más. Ahorita llevamos ya como unos 6. Después vamos a leer todo lo que hayamos listado que tenemos que hacer para prosperar. Pero dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que vamos a poder, vamos a prosperar. Y no te extrañes si ya empiezas a sentir algunas condiciones de prosperidad. Segunda de Crónicas 14:7 dice: dijo pues a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de murallas con torres, puertas y barras. La tierra es aún nuestra, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado tranquilidad por todas partes. Edificaron pues y prosperaron. Otra vez edificaron.
Otra vez hay que construir algo para Dios. En el verso anterior, el Señor pedía que le construyéramos una casa. Ahora, ¿qué está pidiendo? Si tú puedes leer ahí, nos está pidiendo que cerquemos nuestro territorio. Edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de murallas con torres, puertas y barra. ¿Para qué creen ustedes que se hacía eso antes? Cercar una ciudad con murallas, torres, puertas y barras, ¿para qué era? Para defenderse. Era la forma como se defendían de los enemigos. Las torres, ahí en las torres se ponían los vigías. A ver, hoy los conocemos como los profetas. Ahí están en lo alto de la torre, trasladándole al pueblo lo que el Señor está mostrando, trasladando la palabra que el Señor está dando para su pueblo. Pero entonces, ¿qué nos pide el Señor? Levanta muralla alrededor de tu vida. Levanta torre alrededor de tu vida. Hermano, pero todavía no termino de entender. Dice aquí, puertas y barras. Cerremos aquellas puertas de contaminación a nuestra vida. Levanta un vallado de fuego alrededor de tu vida. ¿Hay puertas abiertas por donde el enemigo puede entrar? ¿Están muy bajitas tus murallas? ¿No tienes torres? Pues hay que empezar a edificarlo, dice el Señor. ¿Qué significa cerrar puertas? No dar cabida al enemigo para que pueda entrar a robarse nuestra prosperidad. Hermano, ¿y qué significa una puerta abierta? Pues algo como así. Pues se me ocurre a mí que de repente no pagaste los impuestos que te correspondían pagar, abriste una puerta. ¿Por qué? Porque debemos ser honestos en todo eso. ¿Te acuerdan que decía? ¿Cuál era el término de torpeza? Decía deshonesto. Entonces, si hacemos un negocio y no lo hacemos honestamente como debe ser, estamos abriendo una puerta. Si estamos siendo mentirosos, abrimos una puerta. Si le damos espacio a la carne y hay pecado en nuestra vida, estamos abriendo una puerta. Y lo que estemos empezando a recibir de prosperidad, por ahí mismo va a salir. Porque por ahí se mete el enemigo y se lo lleva. Por eso dice la palabra que él viene a robar, matar y destruir. Quiere robarte todo. Quiere destruirte todo y quiere matarte a ti. Y a mí, obviamente. Entonces, ¿tienes puertas abiertas? ¿O es necesario que hoy construyamos esas murallas, esas torres, esas puertas y esas barras para defendernos? ¿Hay cerco alrededor de tu casa? ¿Tú has orado por tu casa? Por tu casa literal. ¿Has puesto aceite en las puertas, en las ventanas? ¿Has cubierto con la sangre de Cristo tu casa? Decir, Padre, aquí en el nombre de Jesús nadie puede entrar sin tu autorización. Y así protegemos nuestra casa. Tienes, es difícil lo que voy a decir porque pues lo acabo de platicar con un amigo hace un tiempo y es bien complicado, pero tienes deudas pendientes. Le debes algo a alguien. Es una puerta abierta. Hay que ponerse a cuentas. Señor, prospérame, bendíceme. Y te va a decir el Señor, pero tú no has solventado esto. ¿Cómo quieres bendición si no has solventado esto? Te aprovechaste de la situación, no has sido honesto. ¿Cómo te puedo bendecir? Entonces, a eso se refiere la palabra. Edifiquemos ciudades, pero cerremos puertas. No dejes que tu vida tenga puertas abiertas para que por ahí se salga la bendición. Una falta de perdón es una puerta abierta. Si has cometido algo y es necesario ir a pedir perdón y no lo has hecho, es una puerta abierta. Si hay pecado en tu corazón, es una puerta abierta. Cierra las puertas. ¿Qué haces tú en la noche cuando te vas a acostar? Muchos nos hemos acostumbrado a dar una pequeña ronda en nuestra casa y revisamos todo, se quedó cerrado y apagado.
pero sobre todo cerrado. ¿Lo haces tú en tu vida cada noche? ¿Qué horas antes de acostarte? Señor, hoy dejo cerrada toda puerta en mi vida. Y si habría alguna, Señor, perdóname, ahorita la cierro en el nombre de Jesús. Ciérrala en mi vida. El único que puede ser puerta para nosotros es Jesús. Yo soy la puerta, dijo él. Nadie tiene entrada al Padre si no es por Él. Entonces nosotros no somos puerta. O no tenemos que tener puertas en nuestra vida, porque por ahí se va a salir la bendición. Dice la palabra, edificaron pues y prosperaron. Todo lo que el Señor está mandando a tu vida, ciérralo. Déjalo ahí en tu casa. Tu casa es tu corazón. ¿Cómo es eso? Bueno, tú amaneciste hoy, despertaste, dijiste, Señor, qué día más lindo, te alabo, te bendigo, gloria a Dios. Hoy me siento gozoso, siento que estás empezando a prosperarme, pero inmediatamente te acordaste de lo que hiciste anoche y te entra un pesar en tu alma. Señor, pero no soy libre, soy pecador. Ay, Señor, pero debo esto, debo aquello. ¿Qué pasó? Te robaron el gozo, te robaron la paz. Esa paz que es parte de tu prosperidad, por esa puerta abierta, el enemigo mete la mano y dice, a ver, esa es mía, tengo derecho, la puerta está abierta. Cerremos puertas en nuestra vida. Haz una revisión hoy en la noche que tú te metas con Dios a orar, dile, Señor, ¿qué puertas hay abiertas en mi vida? ¿Será que estoy siendo inconsistente en mi trabajo? ¿Será que le debo algo a alguien? ¿Será que me estoy aprovechando de alguien? ¿Será que hay pecado que no he confesado? ¿Será que soy mentiroso? ¿Será que no estoy siendo honesto ni siquiera conmigo mismo? ¿Qué puerta puede haber? Con todo el dolor de mi corazón me he enterado esta semana un hermano que hemos estado orando por él para que el Señor lo bendiga y tiene puerta abierta. Y cuando platique con él le voy a tener que decir, cerrar las puertas, porque se está peleando su bendición, esforzándose, siendo valiente, pero atrás hay un portón por donde se sale todo. ¿Cómo está nuestra vida? Edifiquemos casa para el Señor, pero después cerrémosla con torres, con murallas, con puertas, con barras. Barras ha de ser con balcones, ¿verdad? Un poco así como es para nosotros hoy, sellando esa ventana. Miramos otra, seguimos en Crónicas, solo que ahora, segunda de Crónicas 26:5. Segunda de Crónicas 26:5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Mientras buscó al Señor, ¿qué pasó? Dios lo prosperó. Eso está fácil, porque solo es un verso, un par de líneas. Mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Estamos buscando al Señor. Y aquí quiero tocar un punto más de fondo. ¿Estamos buscando al Señor o estamos buscando nuestra prosperidad? Porque no es lo mismo. Yo este año me he propuesto ir a la iglesia porque dicen que es el año de la prosperidad y yo quiero que mi prosperidad caiga. Y entonces yo voy a ver qué hago, pero yo voy a ir para que me prospere el Señor. Pero eso no dice ese verso. Antes de que el Señor te prospere, va a revisar cuánto le has buscado. Va a ver, ¿tiene casa para mí? ¿Ha cerrado puertas? ¿Ha levantado vallado en su vida? ¿Me ha buscado? Te va a prosperar.
Si lo que estás buscando es tu milagro, tu bendición, tu prosperidad, tu sanidad, tu restauración, está bien, pero como una añadidura. Porque si no tenemos el motivador incorrecto, si tu motivador no es correcto, te vas a decepcionar. Aunque vayas a la iglesia, aunque hables de Dios y aunque te metas a oír alabanzas todo el día, porque tenemos el motivador incorrecto. No busques la prosperidad por la prosperidad en sí, sino créele al Señor que Él ha decidido prosperarte por voluntad de Él, mientras nosotros le buscamos. Simplemente. Y mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Ese está más fácil, digamos, ¿verdad? Porque ¿dónde se encuentra el Señor? Buscándolo, pero ¿dónde está el Señor regularmente? Dice la Biblia, ¿en dónde se podía hablar con Dios? En lo alto de los montes. Te va a tocar subir un monte para buscar a Dios. Tenemos un amigo pastor que ahorita anda en San Marcos. ¿Cómo se llama ese volcán? En el Tajumul. A las 6 de la mañana me puso un mensajito: pastor, estoy a 15 minutos de la cima. Con este frío, dije yo, peor ahí. Entonces, eso cuesta. Me va a servir la actividad de él para explicarles el asunto. Hay que prepararse, hay que hacer ejercicio, hay que salir a correr unos meses antes para tener aire, hay que tener experiencia. Para subir ese volcán, mínimo hubo que haber subido otros antes, porque no creo que sea conveniente iniciar por ese. Hay que ir bien cubierto, porque hay mucho frío. ¿Sabes qué significa ir bien cubierto? Tener cobertura en lo espiritual, porque hace mucho frío. Hay que llevar alimento especial. Y cuando hablé con él el viernes o el jueves, me dice: pero fíjate que no puedo llevar mucha comida. Y mi equipaje tiene que ser ligero, porque mucho peso me estorba la subida. Cuando haya mucho peso en nuestra vida, nos va a estorbar, nos va a pesar subir a buscarle. Y él le puso ahí: ya va a amanecer. Dije yo, qué bendición, porque en lo espiritual no sabe lo que significa. Ahora él no está viviendo en la vida real, porque a él le gusta eso. Pero el Señor tiene un propósito con él ahí. Pero para nosotros hoy estamos corriendo, estamos preparándonos para subir. Ya hemos subido otros, es decir, hemos subido ya otras veces a buscar al Señor. Hay mucho peso en nuestra vida que nos impide subir a la presencia de Él. Sí, hermano, hay peso, tengo deudas, clavos, líos, pleitos en el trabajo. Pues empieza a soltarlo, porque soltando es como Él te va a hacer liviano para subir. Y aparte de eso, llevan comida especial. No cualquier comida. No creas que van con las bolsas iba a decir el nombre, pero de hamburguesa, de pollo, y ahí van todo. Llevan comidas bien especiales, que tienen suficiente cantidad de calorías, de azúcar. ¿Por qué? Por el frío y por el cansancio. Esa es la comida que nosotros tenemos que buscar, esa comida especial que solo da Él, para que nos nutra, no para que nos llenemos, sino para que nos nutra y nos desarrolle. Entonces, ¿qué dice Segunda de Crónicas? Y mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. ¿Quieres buscarlo? El Señor no está en las calles, en los centros comerciales, en las ferias, en los mercados, qué sé yo. El Señor tiene lugares especiales, regularmente en los montes. Súbelo, ahí va a estar Él, porque mientras tú subas, te va a prosperar. Eso dice aquí. Y mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Segunda de Crónicas 31:20.
Segunda de Crónicas 31:20. Necesitamos dejar nuestras cargas. Créeme, con cargas no solo cuesta subir, con cargas cuesta caminar. Con cargas dan ganas de quedarse tirado. Y hoy dijo la palabra profética: levántate. Si has estado sentado, levántate. ¿Qué significa eso en lo espiritual? Si has estado acomodado, levántate y empieza a buscar. Segunda de Crónicas 31:20. Así hizo Ezequías por toda Judá, y él hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. Y toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios, por ley y por mandamiento, buscando a su Dios, lo hizo con todo su corazón y prosperó. Ahí ya el Señor nos lleva a otro nivel. Aquí el Señor nos está hablando: y toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios. ¿De qué está hablando el Señor aquí? De servicio. Por eso se confirma la palabra profética. Tú que has estado acomodado, levántate. Hermano, ¿y yo qué puedo hacer? Hay muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas por hacer. Pero aquí estamos hablando de servicio en la casa de Dios. Aquí estamos hablando del servicio en la iglesia del Señor. De verdad que hay muchas cosas por hacer. Yo hablaba con un hermano la semana pasada también y me dijo: el crecimiento de una obra es difícil. ¿Por qué? ¿Qué harías? Me dijo, si llegan 300 el domingo. No caben. Empezando por ahí. Y si cupieran, ¿quién los atiende? Ustedes. Porque yo no puedo. Algunos podré yo, pero el resto, ustedes. Por eso yo digo, ustedes no son ovejas. Ustedes son servidores del Señor. Y a su tiempo van a empezar a trabajar diligentemente en la casa de Dios. Lo único que ese a su tiempo, no creas que es muy lejano. El Señor ya dijo: hoy ya es tiempo. Ah, hermano, entonces, pero si usted dice, entonces yo pongo las sillas, pues va. No, lo hizo con todo su corazón y prosperó. Tú estás sirviendo de todo corazón. ¡Qué bendición! Porque el Señor te va a prosperar. Y si no, pues empieza a servir de todo corazón. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuándo me toca a mí predicar? Después de que le haya tocado interceder, hermano. Después de que le haya tocado orar. Después de que le haya tocado poner las sillas. Después de que le haya tocado cantar. Después de que le haya tocado un montón de servicios que hay. Aquí hay servidores antiguos de años que saben de qué estoy hablando. Pero como ustedes todo eso ya lo pasaron, por eso yo aquí difícil veo yo caras nuevas en el servicio. Cuando menos sientas, vas a tener que estar hablando de la palabra del Señor. O sea que si me va a tocar, hermano, sí te va a tocar. En tu casa, en tu trabajo, en tu colonia, con tu familia, ahí empieza a hablar del Señor. Ahí empieza a servirle al Señor. O sea que, hermano, la casa del Señor no solo es la iglesia. Pues sí es la iglesia, pero puedes empezar a entrenarte en tu casa. ¿Cómo puedes servir tú en tu casa? No, hermano, fíjate que a mí en mi casa no me gusta pero ni agarrar un trapo. Pero en la iglesia yo les limpio las sillas, hermano. No, primero en tu casa.
Eso le dijo Jesús a aquel gadareno que liberó. Después de que fue libre, el gadareno le dijo: Señor, ahora quiero seguirte. No, le dijo, tú todavía no. Tú ve primero a tu casa a dar testimonio. Al joven rico lo llamó y el joven rico no quiso. Pero al gadareno le dijo: no, más adelante, tal vez ahorita, a tu casa a dar testimonio. A servir primero de todo corazón, para que el Señor te llame a servir a su casa. Y prosperó. Otra manera de prosperar es servir en la casa del Señor. Hermano, y aquí me van a perdonar un montón, no voy a ver a nadie, por eso voy a cerrar los ojos. Pero para servir primero hay que ser puntual. Porque muchas veces el servicio es antes de que empiece el sacrificio al Señor. Entonces, revisemos aquí. Así hizo Ezequías por toda Judá. Él hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero. ¿A quién llama el Señor al servicio? Aquel que hace lo bueno, lo recto y lo verdadero. Dice, Él hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. Y toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios y por la ley, lo hizo con todo su corazón y prosperó. ¿Te das cuenta del proceso? El servidor en la casa de Dios es aquel que hace lo bueno, lo recto, lo verdadero. En otras palabras, será el concepto aquel que habíamos visto aquel domingo. Todo aquel que va eliminando toda torpeza de su vida. Torpeza, te recuerda lo que dice el diccionario. No sé quién fue a revisar si lo que yo dije era cierto. Pero torpeza, el diccionario dice deshonesto. Propensión por los deleites carnales significa la palabra torpeza. Pero una persona que ya está haciendo lo bueno, lo recto, lo verdadero, se está esforzando ahí, ese va a ser llamado para servir en la casa de Dios. Y después, Dios lo prosperó. ¿Vemos otro? Nehemías 1:11. Yo no sé si llevan el listado los hermanos que están anotando. ¿Cuántas? Llevamos ya como 10. Y al final nos van a salir tal vez unas 40 situaciones que tenemos que hacer para que el Señor nos prospere. Nehemías 1:11. Otra forma de prosperar. Pídeselo al Señor. ¿Cómo vas a prosperar si al Señor no se lo has pedido? Dice el mismo Señor, ustedes no reciben porque no piden, o no reciben porque piden mal. Aquí dice Nehemías, te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele el favor delante de este hombre. Estaba hablando José. Era yo entonces copero del rey. Creo yo que era José, pero podemos verlo. ¿Qué le está pidiendo en oración al Señor? ¿Qué le está pidiendo? Haz prosperar hoy a tu siervo. Pero antes empieza su oración, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo. El Señor está atento a tu oración. Ay, no sé, hermano, yo a veces siento que mi oración ni pasa del techo. Pues lo que tenemos que buscar es eso, que el Señor se mantenga atento a mi oración. El Señor conoce tu voz. Tu oración llega al Señor cada vez que tú oras. El Señor está acostumbrado a escucharte orar. ¿Cómo sabes? Así lo haces constantemente. Si lo haces de vez en cuando, pues tal vez.
Cuando alguien lo llama por teléfono, una persona que lo llama seguido, uno sabe inmediatamente quién es, ¿o no? Pero cuando de repente recibe una llamada de alguien que tiene tiempo de no escuchar, ¿quién habla? A la voz ya no te acordás. No, fulano, sí pues, ¿cómo estás? Ojalá no nos pase eso con el Señor. Porque aquí dice la palabra, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo. ¿Y cuál era la oración? Haz prosperar a tu siervo. Es decir, Señor, prospérame. Señor, yo este año lo recibo también para mi vida. Si tú lo decretaste para nosotros, yo lo quiero recibir. Ayúdame a encontrar satisfacción en cada cosa que yo hago, a tener paz, a tener gozo, a lo que mis manos toquen, que eso prospere, a todo lugar donde yo llegue, que yo conquiste en tu nombre. Ayúdame a alumbrar, porque la lámpara se pone en lo alto de la casa para que cuando alguien entra vea que alumbra, no se mete bajo la cama. Una persona próspera es aquella que alumbra. Una persona próspera es aquella que lo que tus manos tocan lo multiplica. Hermano, a mí no me sale nada, pues es el año de la prosperidad, para que nos empiece a salir, para que cada vez que emprendamos algo nos empiece a salir bien. Y el Señor ya no quiere más estar viendo que las cosas no nos salen bien. Ya el Señor dijo, ya no quiero a mis hijos mediocres, los quiero prósperos. Pídanme la prosperidad. En oración ahí, pídanme, díganme, Padre, prospérame. Y el Señor te va a revelar muchas cosas en tu vida y te va a revelar qué puertas tienes abiertas, si tienes casa o no tienes casa, si hay torpeza en tu vida o no, y te va a mostrar un montón de cosas. Incluso te va a empezar a confrontar y te va a llevar a situaciones que tú decías, Padre, pero estaba mejor el año pasado, según tú, pero no es eso. Es para que te des cuenta que si tal vez tu alma no está prosperando, el Señor quiere que prospere, porque necesitamos que prospere. Porque entonces ahí viene la bendición. Así como prospera tu alma, así como prosperas en las cosas espirituales. Entonces el Señor, si desde el finalito del año pasado o principios de hablemos de este mes, te ha agarrado, es porque te quiere prosperar. Hermanos, que a mí me está costando, descubrí cosas en mi vida que yo no sabía que tenía, por eso. Porque el Señor quiere que confrontemos esas cosas para que estemos en posición de prosperar. Él te va a mostrar todas aquellas cosas que aún nos faltan. ¿Para qué? Para que salgamos de ellas y podamos prosperar. Yo pensé, Señor, que nadie se iba a dar cuenta que yo tenía cosas por ahí. Pues se van a dar cuenta, porque para eso el Señor lo va a mostrar. Voy a leer un verso que está más adelante, que ya no vamos a llegar a él, porque vamos a dejarlo hasta aquí, pero solo es para que te des cuenta de lo que te estoy diciendo. No lo apuntes, yo creo que esto todavía seguimos el próximo domingo. Pero dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. O sea que si el Señor en este tiempo te ha estado confrontando, incluso te ha mostrado pecados, no pienses, Señor, ¿pero qué está pasando? Estoy peor que antes. No, el Señor te los está mostrando para que los saques, porque Él quiere prosperarte, Él quiere bendecirte. Lo que Él decretó para nuestra vida va en serio, porque Él ni se equivoca, ni se arrepiente, ni se echa para atrás. Entonces, si Él decidió que para ti este año hay prosperidad, Él lo va a hacer. Y si nos toca llegar como Jonás en la panza de un pez, en las puertas del infierno, pues Él así nos va a llevar, hasta que nosotros digamos, Señor, mejor sí, está bueno, para allá voy. Y Jonás seguramente prosperó, próspero, profetizando en Nínive. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no lo hubiera llevado? Pues Jonás huye, se va para otro lado y tal vez nunca más vuelve a profetizar. Pero el Señor dijo, no, este es mío y a mí no me lo arrebatan, aunque sea del puerto del infierno, de ahí lo saco.
Pero Jonás tuvo que decretar. ¿Y qué decretó Jonás? Jonás habló. Jonás dijo: perdóname, Señor, ahora me arrepiento. Hablaste al fin. Lo puso en su lugar. Por eso empezamos diciendo: pelea tu prosperidad con palabra. Háblale a tus situaciones, háblale a tus cosas. Haz casa para el Señor. Asegúrate de que el Señor vive en tu casa. Levanta muralla, busca a Él, búscalo a Él, sube el monte. Y no le tengas temor a los momentos de confrontación que vas a vivir, porque son para sacarlo y para salir de esas condiciones en las que hemos estado. Incluso si te evidencia pecado. Si te evidencia pecado, es porque el Señor te quiere prosperar, porque no quiere que lo tengas más tiempo oculto. El que encubre su pecado no prosperará. Entonces Él va a decir: pero yo he pensado y he decretado que tú vas a prosperar, así que ese pecado ahorita se evidencia. Qué gran lío, ¿verdad? Pero fue para tu bendición. Ya no está escondido. Es duro. Y tal vez es difícil, pero es para tu prosperidad. Te lo digo porque ya hemos empezado a ver muchos casos, desde finalitos del año pasado y a principios de donde el Señor está metiendo su mano para bendecir. Muchas veces cuando los médicos meten la mano, duele, pero es para sanar. Cuando vas al dentista, duele. Cuando vas a un médico, o incluso hasta una inyección, hay muchos a los que no nos gusta, pero sabemos que a veces es necesario que el médico meta su mano, porque si no, no sanamos. Muchas veces nuestro Padre tiene que meter su mano en nuestra vida porque nos quiere sanos. Los que tienen hijos saben que muchas veces hay que dar un par de nalgadas, aunque duela. ¿Pero por qué? Porque amamos. Si tú eres hijo, no te extrañe que a veces te den un par de nalgadas, porque te aman. El Señor no quiere nuestra condición, quiere llevarnos a una condición diferente. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Pero de que vas a llegar, vas a llegar. El asunto está: ¿cómo quieres llegar? ¿A qué precio? Yo creo que Jonás no estaba disfrutando de una prosperidad. A Jonás le dijeron: eres un profeta y te quiero allá. Pero mientras Jonás iba para todo el otro lado, él no iba en prosperidad. Si el barco se estaba hundiendo y la gente del barco le dijo: ¿qué es el culpable? Tírenlo al mar. Jonás dijo: sí, es por culpa mía. El barco se está hundiendo por culpa mía. Él destruía por donde caminaba. ¿Cómo eres tú? A todo lugar donde tú llegas, haces lío. Yo no lo creo, pues, pero un poco la figura de Jonás. Jonás no está en prosperidad, lo despreciaban. ¿Cómo será que te agarran de un barco y te tiran? Culpa tuya es, te tiran del barco. Uno se siente como rechazado, es peor que rechazado. Entonces, él no estaba gozando de prosperidad, pero llegó a donde Dios lo quería. El Señor nos dijo: yo quiero que ustedes lleguen este año, pero prósperos.